tardes a todos. Esto es Pelota al Piso, la voz de las pymes, el programa de Gustavo Lázari, no sé dónde tengo que ver. Brian, que no me indica acá, perfecto. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Federico Cuomo, mi Twitter es @fedepyme, el Twitter de Gustavo Lázari, el dueño de este espacio, el creador, el mentor de muchos de nosotros, es @lacha, ya lo conocen. Bueno, una semana más que me toca reemplazar un poco a Gustavo. Hoy vamos a tener un programa especial. Vamos a entrevistar a Federico Venegas Lynch, es el propietario de Bodega Venegas. Vamos a hablar un poco de su historia empresaria, del mundo del vino, que es una cosa muy interesante. Para arrancar, dos temitas. El domingo vimos el debate presidencial y como venimos diciendo desde este lugar, la verdad es que se tocó el tema economía, se habla mucho de la economía, se habla mucho del presupuesto, se habla mucho del déficit, pero se habla poco de la producción y menos de las pymes. Así que estaría bueno empezar a escuchar qué opinan los candidatos y cuáles son los programas para las pymes. Una digresión al margen respecto del debate, me parece que lo que muchos estamos esperando es que los casos como el de Chocolate, como el de Insaurralde se pongan más en evidencia, ya que creo que gran parte del problema que tenemos en este país es la corrupción y el robo exorbitante que hemos visto la semana pasada, el fin de semana más precisamente, en las redes sociales con el escándalo del yate que valga la incoherencia o la coherencia más bien dicho, se llama bandido. Segundo tema que me interesa y que nos interesa puntualizar es el proyecto que aparentemente el 12 de octubre entraría en el Congreso Nacional, que es el proyecto de reducción de las horas de la jornada laboral a 6 horas. Como bien lo explicó Gustavo la semana pasada en la televisión, bueno, podríamos hacer un proyecto para que la jornada laboral tenga 1 hora y de esa manera multiplicamos por 8 la cantidad de trabajadores. Lamentablemente, todos estos proyectos, que la primera persona a la que escuchamos fue a la ministra de Trabajo, todos estos proyectos están redactados y escritos por gente que nunca estuvieron detrás de un mostrador, que no saben lo que es generar un salario, un producto, venderlo, cobrarlo, producirlo, comprar, en un país que además tiene las inconsistencias impositivas que tiene la Argentina, que además no tiene crédito, etcétera, etcétera. Muchachos, como dice Gustavo, campeón, escúchame, campeón, el proyecto está divino en los papeles, pero en la realidad, si ese proyecto avanza, por un lado vas a tener una pauperización del salario, porque el salario no surge de la voluntad de unos legisladores que dicen cuántas horas hay que trabajar, sino que el salario surge de cuánta productividad tiene cada uno en su puesto de trabajo, las horas que trabaja. De hecho, hay un montón de gente que trabaja menos de 6 horas y hay gente que trabaja más de 6 horas y todo está vinculado, no solo la jornada, sino también la remuneración, está vinculado con lo que trabaja, con lo que produce. Así que traten de ir a las fábricas de su barrio, señores legisladores, de sus provincias, de sus municipios, y vean cuál es la realidad. Y legislen para que la producción esté antes de la especulación y sobre todo antes de la especulación política. Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden llamar al 4300-6539. Nos están viendo por YouTube. Acá vamos con un temita con Brian y ya volvemos con la entrevista a Federico Venegas Lynch. Muchas gracias. Hola, Federico. Sí, te escucho perfecto. Oh, buenas Gustavo. tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, muchas gracias por este tiempito, por este espacio. No, un placer. Bueno, ¿estás en Mendoza, Federico? Sí, estoy en Mendoza. Bueno,
Bueno, qué alegría. Bueno, la idea es charlar un poco de tu historia. Creo que tu historia, no sé si me equivoco, pero también es una historia como de una reinvención, ¿no? Y charlar de la historia un poco de la bodega Venegas, si te parece bien. Con todo gusto. Bueno, perfecto. Te voy a arrancar entonces preguntándote cuál es tu formación y, digamos, qué estudiaste. Yo soy licenciado en investigación operativa. Muy bien. Y, Es una carrera de modelos matemáticos aplicados a la producción, que es un año menos que ingeniería. mirá, buenísimo. Y tus primeros años, tu infancia, tu juventud, ¿se desarrolla en Mendoza o aquí en Buenos Aires? Yo soy nacido y criado en Mendoza, Ajá. este, de madre mendocina, y la familia Venegas, si bien originalmente no eran de Mendoza, mi bisabuelo llega a Mendoza en 1850 y algo, ¿viste? Eh, los Venegas eran de Rosario originalmente. Bien, me gustaría que le cuentes a la audiencia, estamos hablando con Federico Venegas Lynch, un poco, si te parece, me parece que tu historia con el vino arranca con tu bisabuelo, ¿no? Don Tiburcio, ¿puede ser? La historia de la familia, la mía, arranca desde que nazco, ¿viste? Nací Entre en medio de Mendoza. toneles. Toda mi familia vivía en la bodega, en Mendoza, ¿viste? O sea, me crié, ahí, mis hermanos y yo. Mirá qué lindo. Y según leí por ahí, me parece que tu bisabuelo fue una de las primeras o la primera persona que industrializó vino en la Argentina. En forma industrial, En forma, porque en Mendoza se hace vino desde que llegaron los españoles, este, con fundamentalmente todas variedades españolas. Durante el siglo XIX, hasta que empieza mi bisabuelo en 1883, las hectáreas de viña plantadas en la provincia oscilaron entre un mínimo de 500, alrededor de 1850, y un máximo de 2000 hectáreas de viña plantadas. Hoy, para que vos te des una idea, hay 150.000 hectáreas de viña plantadas. Mendoza era una provincia eh, triguera y alfalfera, eran los dos negocios, este, de lo que vivían los mendocinos. Se hacían alfalfas de verano, con suelos muy permeables, la alfalfa anda muy bien. Las vacas venían caminando desde la pampa húmeda, llegaban a Mendoza, piel y huesos, se engordaban en los alfalfares de verano mendocinos y se pasaban a Chile antes que se cerraran los pasos. Nosotros le vendemos carne a Chile hace más de 300 años. Este, y, y el otro negocio era el trigo, que se hacía bajo riego. Empieza a llegar la inmigración europea a Argentina en 1860, 70, 80, empiezan las grandes oleadas y los inmigrantes primero empiezan a hacer trigo con agua de lluvia en los alrededores de Buenos Aires, con lo cual el flete corto destruye el flete largo de los oasis bajo riego. Todos los oasis cordilleranos que eran productores de trigo. ¿Qué pasaba? Salta, Tucumán tenían la defensa de la caña de azúcar. Mendoza no la tenía. Y el ferrocarril llega a Mendoza en 1884, pero ya par de años antes ya llegaba a Villa Mercedes, a San Luis, y la hacienda tenía muy poco camino que recorrer. O sea, no se empezaron a no necesitar los alfalfares de verano. La provincia entra en crisis
Y ahí a mi bisabuelo dice, el futuro de Mendoza es la vitivinicultura. Entonces se va primero a Chile, cruza la cordillera a lomo de mula para traer estacas, porque en Mendoza lo que había en general no eran variedades finas. Había venido Puget en 1850 y algo, traído este, por la agrícola de Mendoza, pero Puget tenía 7 hectáreas de viña, de Malbec, por ejemplo. Y mi bisabuelo fue y trajo no solamente Malbec, trajo Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, Syrah, Chardonnay, hasta, para que te des una idea, hasta 1970, cuando se disuelve Venegas Hermanos, la dueña del Trapiche, Venegas eran los únicos tenedores eh, en, en Mendoza de Chardonnay, Pinot Noir, Petit Verdot, Cabernet Franc y algunas otras variedades que son desconocidas. Y se dedicaron siempre a hacer vino fino. Este, el Malbec se hace popular en la provincia porque era una variedad doble propósito. El Malbec produce mucho más que Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Entonces, si el vino fino valía, lo vendías como fino. Si el fino no valía, no perdías volumen, y ganabas plata igual. En realidad, el Malbec en Francia siempre fue considerado, en Burdeos, que es de donde es originario, fue considerado una variedad de segunda. Pero ¿qué pasa? Burdeos tiene un clima totalmente distinto al de Mendoza. En Mendoza llueve en 250 milímetros año y en Burdeos llueven 1200 milímetros año. Con lo cual el clima mendocino favoreció muchísimo eh, el crecimiento del Malbec. Escúchame, Federico, cuando te voy a ir interrumpiendo, porque hay gente que no conocemos quizás tanto el negocio ni hablar tu conocimiento. Cuando decís que rinde más, el Malbec quiere decir que hay Produce, más kilos por produce más hectárea. kilos por hectárea, exactamente. Ok. Eh, y entonces tu abuelo arranca en 1895, algo así. No, 1850 llega a Mendoza, él llega a fundar un banco, el Banco de Mendoza. Y después se mete en la vitivinicultura. En, en 1883 compra el Trapiche, que no tiene nada que ver con Trapiche solo, que era un molino harinero. este, y se llamaba trapiche por la cantidad. Los trapiches son las piedras para moler trigo, caña de azúcar, y por eso se llamó el trapiche. Compra el trapiche y ahí empieza a plantar y eh, incita a sus amigos y a la gente que él conoce a hacer lo mismo, a plantar, diciendo, no hacemos nada con que haya una bodega, porque ya pasabas de hacer vino patero a hacer vino en forma industrial. Y, por ejemplo, cuando él compra el trapiche, en esa época no había escribanos, entonces se firmaban las escrituras con testigos. El testigo de él fue don Miguel Escorihuela Gascón. eh, Gascón, que un año después funda la bodega Escorihuela. Mira, increíble. Eh, Entonces, perdón, entonces la empresa, la bodega que funda tu bisabuelo no es lo que hoy conocemos como Trapiche. Cuando se disuelve Venegas Hermanos, Sí. eh, la bodega ya había quedado rodeada por la ciudad. Hace 150 años, eso era campo, campo, campo. Claro. La ciudad crece y pasó a valer por metro ahí. Entonces, cuando se disuelve la sociedad, a la bodega le pasan la topadora, y se venden todos los activos por separados.
Peñaflor compra las marcas de vino, compra la marca Trapiche, Fondecap, Broquel, Puente Viejo, que eran las marcas de Venegas. Bien, y ahí, digamos, me interesa volver a, bueno, vos estudiás, por lo que nos contás y por lo que yo sé, tu infancia también este, está muy desarrollada en la fábrica misma, ¿no? Bueno, era nuestro lugar de juegos. Inclusive, por ejemplo, papá tenía prohibido que nos dejaran entrar en la bodega porque era peligroso. Y nosotros los fines de semana, por la cinta descobilladora, que era un espacio muy chiquito, pero como éramos chicos, nos metíamos y corríamos arriba de los toneles por las pasarelas, no sé, montón de cosas que hacíamos cuando no había obreros en la bodega. Buenísimo. Y ahí empezaste a aprender de vinos, ¿no? Aprender nos enseñó papá desde muy chicos a probar. Tendríamos 6, 7 años y nos hacía ir a la bodega, que íbamos en la bicicleta hasta el laboratorio donde él probaba con sus enólogos. Ellos escupían en una damajuana, eso que estabas a 1 metro de la damajuana y hacían split y le embocaban al embudo. Nosotros nos lo tomábamos. Volvíamos a casa en las bicis haciendo heces. Bueno, y no, porque quiero decirle a quienes nos escuchan que Federico no solo es el dueño de Venegas, sino que es el winemaker. Este, que corregime Federico por favor, pero tengo entendido que casi todas las bodegas, el winemaker, vos sos un winemaker que ha aprendido desde la cuna, evidentemente, a hacer vino, pero en general las bodegas tienen enólogos, ¿no? Totalmente. Yo aprendí a probar, empecé aprendiendo a probar y después, bueno, totalmente escuchando todos los días de las cosas que pasaban, ¿viste? O sea, como de que, este, no te digo de que supiera mucho siendo chico, pero cuando me hablaban de algo sabía de qué se trataba. Sí, igual está claro hoy todos los que probamos tu vino que evidentemente aprendiste y aprendiste muy bien a hacer el vino. Bueno, y cuando me metí, cuando me Susana metí, Cravero. cuando me metí de vuelta eh, eh, En la, en la en el bodega. negocio, porque se disuelve Venegas Hermanos, y papá continúa con un negocio muy chiquito de vinos, que hasta vendía él, o hacía vino con la marca Federico Venegas, con algún amigo de él. Perdón, Federico, Y la interrupción. ¿Tu padre se llamaba también Federico? Federico, Federico, Bien. este, y, este, eh, y bueno, yo de los hijos, de los 6 hijos, fue el único que lo acompañó a papá en en su negocio de vinos después de la salida de Venegas Hermanos. Muere mi padre en el 97 y yo en el 99 recompro los viejos viñedos de la familia Venegas, con viñedos de, en ese momento, 120 años. Increíble. O sea que hoy son viñedos que tienen 150 años, más o menos. Claro, vos vas a Francia, a los mejores Chateau de Burdeos, y te dicen que nunca podés sacar un gran vino de un viñedo de menos de 30 años. Perdón, y volvamos un poquito a antes del 97 vos, digamos, ayudabas a tu padre en el negocio, pero tenías otra actividad también. Sí, estuve en el mercado financiero. Correcto. Este, Mi padre, después de la disolución de Venegas, queda sin un peso. Nosotros empezamos a trabajar a los 19, 20 años. Este, y a mí, a Dios gracias, me fue muy bien y mi hermano, el que siguió en el mercado, le ha ido excepcionalmente bien. Bien, bueno, ahora sí me interesa. Entonces llegamos al año 97, vos
recomprás las... Qué hallazgo, No, ¿no? También... en el año 92 yo vendo las acciones que yo tenía del banco donde era socio con mi hermano, Ujú. buscando en hacer alguna cosa que me satisfaga más emocionalmente. Es decir, sabía que no iba a seguir ganando plata como la que había ganado, pero decía, ya tenía 50 años, ponele, dije, bueno, ¿en qué quiero pasar el resto de mi vida? Y se dio la casualidad que cuando Peñaflor estaba en una muy mala situación económica, la compra DLJ. DLJ es un fondo de inversión que era el grupo AXA, el grupo asegurador más grande del mundo, y me nombran en el directorio de Peñaflor y después de 25 años sin haber vuelto a Mendoza nunca por lo que habían sido las heridas que fueron para nosotros el dejar el trapiche, este, vuelvo a Mendoza a las reuniones de directorio y me reconecto. Entrar en la bodega, sentir el olor a bodega nomás, ya como fue algo muy especial. Y en ese momento Ángel Mendoza, que era el que manejaba la enología de Peñaflor, me dice, mire Federico, apareció a la venta uno de los viejos viñedos de Mendoza, de su familia, y la gente acá no los quiere porque son de bajísima producción, pero si usted quiere hacer grandes vinos, no hay otra cosa igual en Mendoza. Y yo la recompré. Este, y mi familia fue la única familia en Mendoza que nunca vendió el nombre. Entonces, mi madre, cuando compro la finca, me regala la marca Venegas y bueno, fue como el empujón final para empezar a hacer vino. Qué maravilla. Increíble, una historia increíble. Y Federico, ahí, eh, digamos que, supongo que salís de Peñaflor y arrancás como de cero de nuevo la empresa. Sí, sí, fue una empresa que la arranqué de cero cero, compré la finca y después compré una bodega terminada de construir a finales del siglo XIX, que era como el trapiche al que le pasaron la topadora, una bodega de adobe, con una cava subterránea de 10 metros de profundidad que tiene temperaturas naturales moderadas en invierno y en verano. Y yo la remodelé, la arreglé, manteniendo todo el estilo este, antiguo de Mendoza y le puse toda la tecnología de punta. Es hermosa, le digo para los que están escuchando, es hermosa la bodega, realmente es muy recomendable y sobre todo la cava donde se hacen las degustaciones es una cosa maravillosa. Entonces, arrancás de cero y cómo, porque ustedes tienen, digamos, la finca donde tenés la bodega y después tienen otra finca separada. La bodega no está en el mismo lugar que la finca Libertad, que era la finca que era de los Venegas. Este, están a así 7 kilómetros de distancia. Y en, en el año 2010 yo tomo socios y compramos una finca en Gualtallarí, Gualtallarí el monasterio, que es el verdadero Gualtallarí, el viejo Gualtallarí, que hoy es el diamante del Valle de Uco. La bodega está en qué zona, si podés explicar un poco a quienes nos están escuchando. Luján de Cuyo. Luján de Cuyo, que es, digamos, es cerca de la ciudad de Mendoza. Estamos a 12 kilómetros de la ciudad, o sea que es este, eh, muy fácil de venir y arrimarse a la bodega. Perfecto.
Bueno, entonces arrancás ahí, empezás, tengo entendido que al principio empezás con una asesoría de Michel Roland. No, mi No, primer cosecha, yo me voy a Francia, a Burdeos, a buscar un enólogo para empezar a trabajar. Ahí contacto, visito unos cuantos chateaux y contacto a el dueño de Lynch Bash. Este, eh, Nos hicimos amigotes, cruzamos los papeles de la familia y resulta que es la misma familia. Los Lynch son de origen irlandés, emigraron a Argentina en 1702 y a Burdeos en 1704, originarios de la ciudad de Galway, en el oeste de Escocia. Se fueron por las guerras religiosas entre católicos y protestantes. Los Lynch eran católicos y le explico a este señor mi proyecto y me dice, bueno, por ahí se puede hacer algo juntos. Me manda a su enólogo con el que hice mi primera cosecha. Vino la crisis del 2001 y el flaco salió corriendo. Este, y, y ahí fue cuando lo contacto a Michelle y estuve trabajando con Michelle 10 años como asesor. Y yo, en las primeras cosechas mías, la primera cosecha fue en el 2000, con Daniel Yoss, el enólogo de Lynch Bash. Y Lynch Bash, Pichon Longueville Barón, Cantenac Brown, Ormé de P, Quinta Donoval en Portugal, este, todas marcas muy prestigiosas. Y, este, y fue muy gracioso porque yo lo tenía de administrador a Mario Toso y llegamos de Buenos Aires con Daniel Yoss y dice, nos dice, empezamos a cosechar mañana, está la uva lista. Y Daniel me dice, Federico, me gustaría ir a la finca primero y ver, para la cosecha. Sí, cómo no, paramos la cosecha. Este, y Daniel caminaba entre los viñedos y probaba la uva, masticaba los pellejos, mordía las semillas, te estoy hablando del año 2000. Este, y después de varias horas que estuvo dando vuelta en el viñedo, probando las distintas variedades, me dice, mira, si yo este viñedo lo tengo en Burdeos, a esta uva le faltan por lo menos 20 días para estar en condiciones de ser cosechada. En esa época no se cosechaba solo a análisis. Hoy haces una mezcla entre análisis químicos y el análisis sensorial, que son las cosas de que a mí me gustan. A partir de ese año, en 7 años hice 14 cosechas. Hacía la mía acá en Mendoza y me iba a trabajar en contraestación en el hemisferio norte. He estado trabajando en Burdeos, en Napa varias veces, en la Toscana, en fin, aprendiendo siempre. Y me concentré en aprender el feeling del punto de maceración de las uvas primero y después cómo mover las piletas para la extracción de taninos, de colores, cuándo tenías que descubar para que el vino no te quedase muy duro, ni muy soso. O sea, en la parte más que no tiene que ver solamente con un número de un análisis. Esto es mucho más feeling y feeling de saber a dónde querés ir, a qué producto querés llegar. o sea que estamos hablando de, y ahora me gustaría que nos cuentes un poquito un poco, cómo es el proceso de fabricación de vino, pero estamos hablando de un producto que es bastante artesanal, por lo que nos contás. Bueno, Toda esta parte del depende. feeling, ¿no? Que estás contando. Claro, depende de las bodegas. Las bodegas grandes viene el enólogo y dice, se encuban las piletas, se mueven tanto por día, tal. Cuando llega a tantos
a cero de azúcar se descuban y listo. Hay gente, Venegas es muy, muy chiquito. Las bodegas grandes hacen 40, 60 millones de litros. Peñaflor, cuando yo era director, hacía 250 millones de litros. Este, eh, entonces, Venegas es muy chiquito. Yo acá puedo probar las piletas, las pruebo día por medio, seguro. Y a veces todos los días, depende del punto. Entonces, es un trabajo artesanal acá en Venegas. Perdóname, Federico, ¿y me podés contar cuántos litros hacen ustedes por año? 300.000. 300.000 litros por año. Bien. Bueno, y ahora eso que te preguntaba, si podés contar un poquito, sucintamente, cómo se fabrica el vino. O sea, se cosecha la uva y después qué pasa. Cosechás la uva cuando considerás que es el momento adecuado, se despalilla, se saca el escobajo, que es donde están prendidas las uvas, ¿viste? Y vos podés meter la uva entera o con alguna molienda o con alguna este, rotura para que empiecen las fermentaciones. El proceso de fermentación consiste en que las levaduras son microorganismos, transforman el azúcar en alcohol. Y vos podés usar levaduras artificiales, que hay unas que te dan más perfume a frutas, otras trabajan con más alcohol, en fin, hay un montón de levaduras. Yo trabajo con levaduras este, nativas, son las que se pegan al pellejo de la uva y que cuando vos lo metés en la pileta o en el tanque, empiezan a trabajar. Trabajar con nativas es más difícil, sobre todo si vos tenés alcoholes altos, porque a medida que va creciendo el alcohol en la pileta, va matando las levaduras y las levaduras trabajan cada vez menos. A la levadura no le gusta el alcohol. Cuando el azúcar llega a cero en los tintos o a 1 gramo, vos podés decir que terminaste la fermentación. O si la querés cortar antes, te quedan vinos con algún dulzor. Y eso, Este, perdón, te interrumpo. ¿Y cómo sabes que el azúcar llega a cero? ¿Lo vas midiendo? por análisis, Ah, por un análisis en un laboratorio, ok. por análisis de laboratorio, ¿viste? Entonces, como de que todos los grandes vinos del mundo son vinos con azúcar cero. Este, pero para la gente por ahí que no entiende mucho, el que tenga 2 gramos de azúcar se lo hace más amable al vino. Claro. El azúcar esconde un poco los defectos y lo suaviza en la boca. Y una vez que terminaste, vos probás el vino y decís, tengo el cuerpo que quiero. Si vos querés más cuerpo, lo dejás en lo que se llama la maceración postfermentativa. Y lo vas probando a medida, viste, de que el vino se va engrosando hasta que decidís descubar. Descubar es cuando se separa el líquido de los ollejos, el pellejo de la uva y de las semillas. Y vos descubás, lo primero es el vino de gota, lo que sale naturalmente, y todos los ollejos se prensan, sale más vino, pero el vino de prensa en general es de inferior calidad que el vino de gota. Okay. A veces le pones un poquito de prensa al vino de gota para darle más consistencia. Y una pregunta, entre que, digamos, vas a la cuba y fermenta, ¿cuántos días estamos hablando? Eso es variable, Más o menos, un promedio. especialmente varía directamente de acuerdo a la temperatura con que vos hagas las fermentaciones. A bajas temperaturas las fermentaciones duran mucho más que a altas temperaturas. Respecto a las temperaturas, si vos te vas arriba de los 30 grados, o 32 grados, corres riesgos de que se te corte la fermentación, que eso es un problema serio.
Un Hay problema gente serio, que estamos busca, hablando que podés llegar se puede echar a perder toda la cuba. sí, se corta, reiniciarla, la tenés que incubar de vuelta, o sea, echarle levaduras de vuelta, pero es todo un proceso que joroba el vino y a veces no siempre da eh, resultados. Este, Hay gente que le encanta fermentar a 28 grados, que extrae muchísimo, este, tanto de los pellejos, ¿viste? Como de las semillas. Yo personalmente me gustan las fermentaciones a más bajas temperaturas, como que le dan más fineza al vino. Bien. Son procesos más largos también, ¿no? Y Y, cuando vos tenés mucha uva a moler, las bodegas tratan de darle dos vueltas a un tanque o a una pileta. Fermentás una vuelta, sacás y volvés a echar uva para volverla a aprovechar. Se te duplica la capacidad de bodega con eso. mira. Y entonces estamos más o menos, digamos, una vez que fermentaste y sacás el jugo, el líquido, como decís vos, ahí pasás a toneles una parte y otra parte a acero inoxidable. No, yo no uso acero inoxidable. Ujú. El acero inoxidable se empezó a usar cuando un tanque de acero costaba un tercio que una pileta de hormigón. Y dijeron que era más limpio esto, aquello, pero no dijeron que valía un tercio de lo que valía una pileta de hormigón. La Universidad de Davis en California, que es una de las dos o tres mejores universidades del mundo en cuanto a vinos, ya hace unos cuantos años hizo un estudio donde demostraba que los tanques de acero inoxidable tomaban la electricidad estática del aire y que eso no era bueno para el vino. Y aparte son más difíciles de conservar las temperaturas, en cambio las piletas de hormigón conservan muy bien las temperaturas, tenés variaciones, muy pocas variaciones, con muy poco trabajo de calentar o enfriar el mosto. Bien, y entonces, yo para explicar un poquito cómo es el proceso, o sea, sacás el jugo, vas a todo a pileta de cemento. Eh, lo que es vinos de menor nivel quedan en piletas de cemento y todo el resto va a... Yo uso barricas, no uso cubas ni toneles, o sea, como barricas de 225 litros. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo queda? Ahora hablemos de un vino medio de la bodega. ¿Cuánto tiempo queda o en la pileta o en barricas? En barricas tengo vinos de 3, 6, 12 meses y 18 meses, de acuerdo a la calidad del vino. Este, es, las modas en el vino van y vienen. Hoy es una época en que se les está dando matraca a los vinos livianos, Ujú. pero los vinos livianos son mucho más fáciles de producir porque vos regás, la uva se hincha de agua y cuando vas a elaborar el vino te da un vino mucho más liviano. Entonces, yo personalmente eh, eh, no que muerdan, pero que tengan cierta estructura, a mí me gusta. Perfecto. Ok, tenemos, supongamos, el vino, bueno, el vino ícono de la bodega, que es Venegas Lynch, es un vino que está 18 18 meses en barrica, pero tiene con qué bancársela, tiene estructura, tiene cuerpo, tiene taninos. Eh, Sí, 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 bueno, es una delicia. Que el que esté escuchando y no lo haya probado, desde ya que lo invitamos y que busquen el producto porque es muy bueno. Pero hay otra cosa que yo me enteré cuando visité la bodega, lo había leído, digamos, en los catálogos, pero que lo vi ahí, es que ahí, de los 18 meses, digamos, embotellás,
y pasás otro tanto de tiempo en la botella. Totalmente. O sea, el vino cuando está en botella empieza a desarrollar los aromas y los perfumes. No antes. Este, la evolución es enorme. En barrica va tomando tanino, se desarrolla también, en piletas no, se mantiene tal cual, pero el proceso en botella eh, es enorme. Pero ojo, que un vino en botella, si el vino es malo, no mejora, empeora en botella. Ok. Si el vino es normal, ni mejora ni empeora. Los vinos buenos son los que realmente se desarrollan en botella. Bien. Y un Venega Lynch entonces está 18 meses en barrica y ¿cuánto tiempo en botella? En, en- Entre 1 y 2 años en botella antes de salir de la bodega. que además la botella, bueno, yo lo vi, es increíble porque está todo apilado, digamos que tenés para hacer un Venegas Lynch, está como 3 años trabajando antes de salir al mercado. Es un costo financiero enorme. Claro, es gigante, porque tenés ahí arrumbadas las botellas, digamos. Sí, tal cual. Este, y bueno, eh, te digo, no es en vano. Este, eh, Hace 3 años, la revista Harper's, que es la revista de los negociantes de vinos de Inglaterra y en general de Europa, eligió uno de nuestros vinos, el mejor vino de Argentina. Al año siguiente, la Decanter de UK hizo una degustación a ciegas de 96 Malbec Premium de Argentina. Y digo a ciegas porque muchas veces los punteadores, si sos amigo, ese tipo de cosas, algún gancho te hacen. En la degustación a ciegas no hay tutía, ¿viste? No saben que están probando y es lo que realmente sienten. De los 96 Malbec Premium de Argentina, solo a 4 le puso 95 puntos. Uno de los nuestros estaba entre esos 4. Ahora, el que estaba al lado nuestro valía 5 veces más. O sea, hoy los vinos son todos buenos. Hoy la decisión inteligente es relación precio-calidad. Totalmente. Federico, para ir concluyendo, me gustaría que nos cuentes un poquito cómo ves el mercado del vino, cómo ves el futuro del mercado del vino de Mendoza. Tengo entendido que hay un tema de sequía y hay un tema también con las parcelas, ¿no? Por los barrios privados, algo así. ¿Te referís vos en general a Mendoza como industria vitivinícola? O sea, la cosecha 23 fue con muchos problemas, con un problema de una helada tardía, hubo muy poca uva, hubo mangas de piedra, hubo gente que perdió el 100% de la cosecha, este, y eh, la mayoría de las grandes bodegas compran uva o vino y hacen sus vinos. Generalmente las grandes bodegas, las hectáreas de viña que tienen en proporción a lo que producen, son muy pocas, ¿viste? O sea, son los productores los que le proveen. Y al no haber uva, el precio subió muchísimo y no hay grandes disponibilidades. Es cierto que por ahí, este, en algunos lugares las ventas han bajado 25%. ¿Viste? Y después también tenemos el problema de la exportación, que bueno, hasta hace un mes nos pagaban 270 pesos por cada dólar que nosotros vendíamos, ahora nos pagan 350 y nos sacaron las retenciones a las exportaciones, pero contra un dólar de 800. Cuando yo exporto una botella de vino y me la pagan, ponele $10,
Esos 10 dólares son míos. Que el Banco Central los agarre, me los apriete y me diga, te voy a dar 350 pesos, me está robando 500 pesos por dólar. Totalmente. Y eso aparte afecta, bueno, obviamente que afecta a la industria, pero bueno, esperemos que el próximo gobierno, ya que estamos en Bueno, época de elecciones, con, corrija estas con un, cosas. con un dólar, el dólar de 800 yo creo que es un dólar que marca eh, luces en rojo, señales de peligro, que no tendría en este momento por qué valer 800, pero no sé, el mercado definirá, pero será un valor entre 350 y 800. Teniendo un dólar este, libre, o sea, la industria sería, ¿viste? Otra cosa, desde los sueldos, los precios de las tierras, los precios de la uva. Vos fijate en Napa, el precio de la uva vale entre 3 y 5 veces más que en Mendoza. Una hectárea de lo mejor de Mendoza, como las que tenemos en La Encerrada, Gualtallarí, el Monasterio, eh, costará 80.000 dólares, ponele. En Napa, no estoy al tanto estos últimos años, pero hará 7, 8 años, valía 350.000 dólares La una hectárea. hectárea de viña en Napa. En Uh, Burdeos, hay hectáreas que valen 1 millón, 1,5 millones de euros. increíble. Napa, estamos hablando de California para los que están escuchando y no sepan, ¿no? Sí, señor. Bueno, Federico, para finalizar, me gustaría que cierres la nota con lo que quieras, pero a mí me gustaría que nos cuentes cuál es tu vino preferido de tu bodega. Eh, te Y te voy diría, a decir cuál es el mío. bueno, ¿cuál es? El mío, el Cab Cab. Ajá, 50% mira vos. Cabernet Franc, 50% Cabernet Sauvignon. Es una cosa de loco. Bueno, ese, a mí me encanta. A mí personalmente me encantan los blends. Ah, bien. Como que los blends, si están bien hechos, el blend, el blend hecho es mucho más que la suma de las individualidades. Bien, Y, entonces, ¿cuál es el que te gusta? eh, y, me gusta cambiar primero, Ujú. porque te aburrís de tomar siempre el mismo vino. Y de los blends, los 5 blends que tenemos, me encantan todos. El Cap Cap, que a vos te gusta, ese es un vino sin madera, termina la fermentación a fin de mayo y en agosto está en botella. Bien. Y son Cabernet Sauvignon y Cabernet Franc. Es un pedregal, Es- ¿viste? Es un colador. El pedregal es la continuación del lecho del río Mendoza. claro. Y ese lo saqué en honor a mi viejo, que el Qué gran. Broquel de Venegas, que era un gran vino, el viejo lo hacía 50 y 50. Ah, mira vos, Este, a, no sabía. a mí también me encanta ese vino, ¿viste? Bueno, Y el tema de que te aburrís de un vino, el vino es un gran producto en ese sentido, porque vos todos los días podés cambiar de vino, para no aburrirte y hasta probar cosas distintas. Hay muchas bodegas que tienen muchísimos muy buenos productos. bueno. El problema, Fe- es que eh, si vos querés cambiar de mujer todas las noches. Escúchame, te tengo que dejar que estamos sin tiempo. Te agradezco muchísimo por esta charla muy enriquecedora y bueno, esperemos que cuando andes por Buenos Aires la podamos hacer juntos con una botella de vino por medio. Con todo gusto, comemos juntos, Un, y arreglamos. un gran abrazo. Muchas gracias a vos por la entrevista. Gracias, un gran abrazo. Un saludo a todos. Nos vemos la semana que viene. En vivo con Lacha acá en el piso.